Hola, muy buenas tardes Fernando, buenas tardes Carmen, un placer estar en contacto con ustedes y con toda la audiencia. ¿Qué Igu- tal? Buenas tardes. Igualmente, Rolo, bueno, muchos temas para hablar. Arranquemos por parte de lo que se estuvo debatiendo allí en el Congreso esta semana. La boleta única de papel, bueno, esta media sanción. Estuviste dándole ahí el respaldo, el voto ahí en el tratamiento. Contanos un poco los argumentos, bueno, cómo estás viendo este sistema, si es algo para la nación y no para las provincias. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Bueno, viene en línea con todo un pensamiento de transparentar la política que venimos llevando hace tiempo, ¿no? En el año 2016, siendo vicegobernador de la provincia, sancionamos una de las primeras reformas del Código Electoral, en donde se avanzó en esta boleta única, en esa experiencia fue electrónica. Eh, creemos que fue un cambio positivo para la provincia, por supuesto siempre con la auditoría pertinente respecto a determinadas desconfianzas que siempre existen con los medios informáticos. Y bueno, en el mismo sentido, hace 10 días presentamos en el partido, en el Movimiento Popular Neuquino, una propuesta con 20 puntos, entre lo que se menciona la aplicación de la boleta única papel para las internas partidarias, y en un todo de acuerdo con esa línea de razonamiento, en donde claramente existe un divorcio entre la sociedad y la política, y creemos que la sociedad está reclamando a gritos que cambie la política, pero también poder elegir a los debidos representantes que cada uno quiere con total independencia. Creemos que la boleta única papel contribuye en este sentido, se elimina la incidencia importante de las estructuras, de los aparatos, y a nivel nacional también otorga otro tipo de posibilidades a los partidos provinciales que de por sí han quedado diezmados después de la modificación de la Constitución del año 94, en cuanto a que en cada elección presidencial van perdiendo representantes, ya que los partidos provinciales van con la boleta corta y dentro del menú que se le ofrece a la ciudadanía siempre prefiere votar por el cargo de mayor jerarquía, que es la de presidente y vicepresidente, Claro. y así, por supuesto, el efecto arrastre pesa y pesa mucho. Por eso en el Congreso de la Nación nos hemos perdido voces federales de Corrientes, de Misiones, de Salta, de San Juan, de Mendoza, del Movimiento Popular Fueguino y también en parte del partido provincial del nuestro, el Movimiento Popular Neuquino de Neuquén, en donde de tener 5 representantes tenemos solo uno y hemos perdido incluso representante en el Congreso de la Nación, en base a estas elecciones, repito, en donde la boleta corta otorga una ventaja muy importante. Ujú. Pareciera ser difícil que ese cambio se introduzca también en las elecciones ya no hablo de las elecciones generales, sino en el caso específico al que mencionabas vos recién, también que tiene que ver con la interna del MPN, ¿no? Digo, un partido que lleva una estructura tradicionalmente vinculada a los dispositivos que están vigentes, digo, ese cambio pareciera ser difícil, ¿no? No sé cómo lo ves en este No, momento, digo. mira, yo creo que en algún momento una elección, creo que a concejales de Neuquén, una interna se llevó con la boleta única, si Ujú. mal no recuerdo, electrónica. Pero creo que más allá si es fácil o difícil, la concepción hoy de transparentar las elecciones, en donde todos tengan las mismas oportunidades, en donde se pueda fiscalizar de otra manera, contribuye a una mejor democracia, ¿no? Y creemos que es interesante las evoluciones como sociedad y todo lo que nos está reclamando la ciudadanía en general. Así que Ujú. no veo disparatado en absoluto este esquema y no lo veo difícil, requiere de una voluntad para transparentar hacia afuera, la política debe dar mensajes a la sociedad la está reclamando a gritos, no solo saltar esta grieta que nos han metido los dos partidos de Buenos Aires, sino también esta grieta y divorcio que hay entre la política y la sociedad, ¿no? Y saltar esa grieta es lo que creo que nos corresponde a varios que estamos sintiendo que lo hemos podido hacer a partir de un vínculo con el ciudadano sumamente franco y directo, ¿no? Rolo, ¿es más costoso este sistema o no tiene nada que ver? No, mucho más barato y mucho más ecológico, porque en realidad se imprime una boleta por elector y Mm, cuando nosotros comenzamos a ver cuántas boletas se imprimen, por ejemplo, si vamos a una elección paso, ¿no? Ahora
en las elecciones PASO el Estado imprime creo que un padrón y medio o dos por cada candidato de los partidos políticos, pero después los candidatos tenemos que imprimir unas 3 veces más ese padrón, ¿no? Con lo cual por cada partido se termina imprimiendo 4 veces el padrón electoral, Claro. por cada propuesta. Y acá va a ser una boleta, con lo cual se gasta un solo padrón, ¿no? Claro. Lo otro es por cada partido político termina imprimiendo 2, 3 o 4 padrones en función de lo que exista, pero además impide el voto en cadena, impide el robo de boletas, permite a los partidos chicos que no tienen fiscales en todas las comunidades que estén auditados por el resto porque existe una sola boleta. Así que creo que contribuye al fortalecimiento de la democracia. ¿Es más transparente? Mucho más transparente, Claro. creo yo. Es mucho más transparente y evita este tipo de trampas que existen y de hecho se han vivido en distintos lugares, ¿no? Rolo, te cambio un poco de tema para hablar de lo último que estuvo aconteciendo en el ámbito energético, ya que estás asumiendo también en la Comisión de Energía de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, la salida de Culfas en medio de ese escándalo, de las críticas internas, la necesidad de hacer ese gasoducto que es vital para no solo para Neuquén y para Vaca Muerta, sino para el país, ¿no? Para no seguir desangrándonos en dólares. Esas réplicas, esas contestaciones, ese arremetimiento en la coalición de gobierno, es como que hay casi un adrede de que todo se termine por quedar sin efecto, ¿no? Porque el clima político que pareciera ser cada vez peor. ¿Qué estás viendo vos en el Congreso de tus pares de bancada, de la gente del Frente de Todos, y tu opinión personal respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que, mira, si vos analizás cuando vino el presidente a anunciar la construcción del gasoducto a Vaca Muerta, yo no participé del acto directamente, a pesar de las invitaciones de IPF, no quise ir porque era un anuncio y que hasta que no veamos los primeros caños que ya comienzan en la construcción, creíamos que no teníamos mucho para festejar, que era un sabor a poco. Ujú. Lamentablemente hemos tenido razón porque es un papelón el que estamos viviendo, ¿no? Idas y vueltas no tan solo en la falta de planificación para construir los ductos que son necesarios para la República y que son necesarios también, por supuesto, para la provincia del Neuquén, sino también esta imposibilidad de realizar obras públicas de manera natural, con un funcionamiento pleno que debe tener el Estado y ante una necesidad tan incipiente que se tiene respecto a la posibilidad de sacar el gas de Vaca Muerta, ¿no? Con esta crisis internacional, lo que se estaría demandando el gas neuquino en el mundo, si hubieran hecho las inversiones indicadas en tiempo y forma, y ahora este papelón realmente no tiene, o sea, demuestra por qué estamos mal. Uh-huh. Estamos mal por falta de gestión, por falta de cambio hacia la resolución de los problemas reales. Pero, o sea, no solo este ducto, ¿no? Porque este ducto es ineficiencia dentro de la ejecución propia de la burocracia estatal. Además, por supuesto, de ineficiencia de determinados funcionarios. Pero también existe unos ductos que deben construirse y que deben realizarse, que son dentro de la propia provincia del Neuquén. No podemos concebir que cuando queremos vender gas al país y exportar existan neuquinos sin gas. Hay neuquinos que tienen imposibilidad de acceder al gas natural. No digo muy lejos, ¿no? Sino en Añelo, en el propio Vaca Muerta. ¿Y eso es responsabilidad de Neuquén? de Neuquén? ¿De la provincia o del Estado argentino o de los dos? Yo creo que falta de una visión política que primero tiene que realizarse todo lo de los neuquinos, ¿no? En la meseta tampoco tienen gas. Es decir, hoy en día, con todos los problemas que existen, no focalizarse en la posibilidad de brindar este tipo de solución a los neuquinos, donde nos brota el gas a partir del trabajo, por supuesto, que llevan los trabajadores del petróleo y de nuestras empresas, ¿no? Pero falta tener esa concepción, primero los neuquinos, después por supuesto brindarle gas al país y después también exportar para que generemos
divisas, ingresos y trabajo para la Argentina y en particular para Neuquén. Lamentablemente este hecho del gasoducto nos muestra cómo somos como país. Venimos hace 6, 7 años hablando de esto, cambian los colores políticos, es como que, y lo raro es eso de, todos dicen es fabuloso este gasoducto, esa es la salvación, ¿no? Y bueno, a la hora de las concreciones vemos este tipo de situaciones. Bueno, tema política en Neuquén, bueno, obviamente tu nombre sigue en la escena de la discusión que se está dando por estos días y que viene ya de los últimos meses, el debate partidario, digo, ¿no? Eso de la interna que se viene, entendemos, hacia finales de año, la reelección o las autoridades que van a volver a asumir en la conducción del MPN. Hablemos un poco de qué estás evaluando en este momento, si tenés algún tipo de definición respecto de si te interesa o no ser candidato, tu nombre sigue sonando como un posible contendiente en la interna para gobernador y vice. ¿Qué evaluación haces en este momento del año respecto a esa posibilidad? A mí me halaga el sentimiento y la sensación que hay en la calle. Por supuesto que me halaga y me llena de mucha responsabilidad, que cuando llegue el momento oportuno no le voy a escapar a esa responsabilidad que siento, pero considero que no son tiempos electorales. Hasta que el gobernador de la provincia no convoque a elecciones para renovar los cargos de gobernador, vicegobernador, diputados, intendentes, no son tiempos electorales. Los tiempos electorales deben ser cada vez más cortos. Lo que sí estoy preocupado es en la lista, ¿no? ¿La lista? La lista de problemas, la lista de problemas que debemos resolver. La otra lista, esa decimos. Lista de problemas que debemos resolver y cada uno desde su lugar para el cual nos ha elegido el pueblo, ahí nos tenemos que enfocar, ¿no? Contame algunas de esos problemas que integran la lista. Hoy, ¿no? 4 grados bajo cero, 5 grados bajo cero a la mañana y hay neuquinos que no tienen gas. Ese es un problema a resolver, ¿no? Gente que no tiene trabajo en donde vivimos en una provincia rica donde la gente tiene carencias. Es decir, acá hay que encauzar, por supuesto digo, hay cosas buenas y hay que seguir haciéndolas, ¿no? Pero hay muchas cosas para cambiar. Y hay que encauzar y llevar adelante este crecimiento que está teniendo Neuquén, pero de una forma ordenada, y en donde la ciudadanía sienta que beneficia a cada uno de los ciudadanos. No los beneficios hacia unos pocos, sino los beneficios hacia todos los ciudadanos de la provincia de Neuquén. Creo que, y a partir de ahí un listado de temas, ¿no? Si vamos a la educación, 63% de deserción escolar en el colegio secundario, primeras infancias no atendidas como se deben atender, falta de becas, ¿no? Falta de un programa serio de becas. Hoy, si un joven quiere estudiar, depende del político de turno si le gusta o no le gusta la cara para que le otorgue un plan social. Es una barbaridad. Una familia pobre hoy en la Argentina, para tener un miembro de esa familia profesional, debe esperar en promedio 3 generaciones. En la provincia más rica del país, que es Neuquén, tenemos que esperar 2 o 3 generaciones para que el Estado pueda proveer una vivienda a una familia que la necesita. Hoy en la provincia del Neuquén, en vez de administrar las viviendas del Estado, la terminan administrando 2 o 3 cooperativas. Las cooperativas tienen que ser colaboradores del trabajo de la provincia, pero no pueden administrar una política de viviendas de la provincia, ¿no? Hablábamos creo con... que hay muchas escucho. cosas por cambiar y hay muchos problemas por resolver, con lo cual yo me pregunto, ¿son tiempos para andar pensando en elecciones, en andar haciendo... Bueno, los azules mañana se están el sector azul se está encontrando ahora en este momento en Zapala, si mal no recuerdo, ¿no? Ese otro sector del MPN. Nosotros creemos que nos tenemos que enfocar en los problemas reales que tiene la gente y hay que gobernar, ¿no? Los momentos electorales deben ser lo más cortos posible y en ese sentido debemos cambiar las cosas también. Esa es otra lista de las cuales debemos resolver y las elecciones tienen que ser transparentes, otra lista. Otro tema que está en la lista de problemas a resolver, pero fundamentalmente los problemas que tiene la gente, la falta de acceso a la vivienda, la falta de trabajo, la falta de becas para poder estudiar, ¿no? Son muchos temas que hay que enfocarse y ahí hay que abocarse las energías hasta cuando se convoca elecciones y evidentemente se tiene que elegir y hay que
volcarle una propuesta a la ciudadanía para que elija la mejor. ¿Y eso por qué ocurre? Digo, siempre se habla de eso, de Neuquén, la provincia que tiene, bueno, nada, el bastión del gas no del país, del mundo, digamos, Vaca Muerta como segunda reserva de gas no convencional. Siempre se menciona esta dicotomía de provincia con gas, pero no tenemos gente que ni siquiera le llegan las garrafas en los barrios, como hemos estado nosotros también hablando. Es una concepción en la cual hay que enfocarse y cada uno desde el lugar que le toca ocupar, ¿no? Mis reclamos son incesantes en el Congreso de la Nación de lo que nos está pasando a los neuquinos, ¿no? Ayer hablaba en la sesión cómo el no elegir de la manera indicada muchas veces, incluso con listas sábanas, los lleva a que en la Argentina diputados de provincias grandes, ¿no?, que ni siquiera son conocidos porque van a una lista sábana, terminan definiendo, por ejemplo, que los neuquinos paguemos el transporte 6, 7 u 8 veces más caro que lo que se paga en la capital federal, o que paguemos la electricidad 7 veces más cara de lo que nos liquidan para las regalías, o que paguemos el gas proporcionalmente más caro del que paga la capital federal, y mientras que nosotros somos productores. Es decir, hay muchos temas para cambiar desde la esfera nacional también, ¿no? Pero creo que todo esto se resuelve trabajando, comprometiéndose, y yo siempre cito el ejemplo cuando me tocó ser intendente de Huinganco, ¿no? Luchamos por el gas natural, y Huinganco tiene gas natural hasta en la última casita que está en la cordillera, con lo cual la concepción de que todos tenemos que vivir de igual manera es una concepción que debemos tener para poder gestionar para que eso pueda suceder, ¿no? Pero bueno, cada cosa a su tiempo, y ya vendrán tiempos en los cuales nosotros podremos exponer las distintas plataformas que está realizando todo un equipo de casi 1000 técnicos trabajando para planificar desde abajo hacia arriba el Neuquén que viene, de la mano de aquel MPN fundacional, ¿no? El de los liderazgos naturales, el de la mística, el de estar cara a cara con la gente. Y eso ya vendrán tiempos para poder hablar de todo. Rolo, te agradecemos muchísimo estos minutos, que tengas una muy buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo. Un abrazo, gracias.